nuestras. Y hermanos que está usted aquí de pie, yo les invito a que me acompañen en sus Biblias al libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer la porción de la palabra del Señor de esta tarde. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Gloria a Dios. Yo voy a invitar si alguien nos puede ayudar aquí en la computadora para escribir también. Vamos a ver algunas citas para quienes no tengan Biblia puedan leer con nosotros. Ya lo tienen, hermanos, Ezequiel capítulo 8, versículo 6 al versículo 13. Dice la Escritura: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Subraya, hermanos, esta frase en su Biblia. 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque ellos dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te pedimos que en esta tarde nos ayudes a entender tu palabra. Sin duda, Señor, es un tema que nuestro corazón necesita entender y ver sobre la obra que tu Espíritu Santo hace para descubrir lo que internamente o en secreto nosotros llegamos a hacer, y son cosas que te ofenden y que no te agradan. Señor, habla a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo convenza nuestro ser y que podamos ser obedientes a la voz de tu Espíritu para cambiar, para que haya un verdadero arrepentimiento, para buscar tu rostro de una forma correcta. Perdónanos y ayúdanos y ministra nuestro corazón al analizar este pasaje de la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, iglesia, en esta tarde. Hoy quiero hablarles, hermanos, esta segunda parte de esta serie que he titulado Ídolos en el Templo. Y esta parte 2, hermanos, la he titulado Idolatría Oculta. Hemos de aprender, hermanos, al analizar todo el capítulo 8 de Ezequiel, en la visión que Dios le permite al profeta observar de las cosas que se hacían dentro del templo, 4 abominaciones que Dios señala y menciona como la causa por la cual la gloria de Dios dejó de estar en el templo, dejó de estar en medio del pueblo. Y eso fue una causa suficiente, hermanos, sobre la razón del por qué Dios traería un juicio
hermanos, duro, un juicio realmente, hermanos, que nadie pudiera soportar en Jerusalén, porque el pueblo le había dado la espalda a Dios. Por lo tanto, hermanos, en este principio general de esta serie, el día de hoy vamos a ver más a detalle, hermanos, esta segunda abominación que Dios señala al profeta Ezequiel de las cosas que se hacían dentro del templo. Porque Dios, por medio de este mensaje, quiere exhortarnos, hermanos, a cada uno de nosotros. Exhortarnos a actuar con responsabilidad. Que sepamos, hermanos, que como hijos de Dios tenemos responsabilidades espirituales en nuestra vida, en la casa y en la iglesia. Y que muchas cosas nosotros llegamos a hacer en lo oculto de nuestro corazón, en el oculto de nuestros pensamientos, que lo único que hacen es que esa gloria ya no se manifieste en nuestra vida. Tenemos que identificar las cosas que son abominables ante Dios para arrepentirnos, para dejarlas a un lado y actuar con la responsabilidad que cada hijo de Dios debe de tener. En nuestro país, hermanos, en nuestra Constitución, quiero mencionar que uno de los artículos más importantes, hermanos, que da vida a nuestro sistema político es el artículo 39 de nuestra Constitución, que a la letra, hermanos, menciona que el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. En este artículo 39, hermanos, se nos dice que la soberanía nacional reside en el pueblo y para el pueblo. Y el poder público, hermanos, es decir, el Estado, el gobierno, sus instituciones, son, hermanos, tienen su origen en el pueblo y para el beneficio del pueblo. Así que para nosotros, nuestro gobierno, nuestro Estado, nuestras leyes, nuestras instituciones deben de ser para nuestro bien. Y para eso, hermanos, nuestro sistema necesita que nosotros como pueblo, o más bien como ciudadanos, participemos por medio de un ejercicio democrático que hemos denominado elecciones, para poder elegir, valga la redundancia, a nuestros representantes populares, a quienes son parte representativa del poder que está en el pueblo y que se origina en el pueblo, los poderes de la unión. Y por eso nosotros tenemos que votar, hermanos, por candidatos, algunos que representan un partido político, que constitucionalmente un partido es un ente de interés público, de participación ciudadana, que tiene principios, valores, ideales para el bien del pueblo o el bien de la sociedad. Y nosotros tenemos que votar por uno de esos candidatos que representan los ideales de un partido político o ahora un candidato independiente. Pero nos vamos más hacia la esfera de los partidos políticos. Yo les pregunto, hermanos, ¿usted sabe actualmente cuántos partidos políticos tenemos en función en nuestro sistema político electoral mexicano en este año? ¿Cuántos partidos? ¿Como 10? ¿Como 9? Son 7, hermanos. Actualmente en este año, en nuestro sistema político, tenemos 7 partidos nacionales y se los voy a leer de acuerdo al orden de registro que ellos tienen ante el Instituto Nacional Electoral. El PAN, el PRI, PRD, PT, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena son los 7 partidos políticos, hermanos, que se encargan de la participación ciudadana para que el pueblo ejerza su derecho de elegir a sus representantes para que en sociedad nos vaya bien. Eso es en teoría como tiene que funcionar un sistema político democrático como el de nosotros. Pero aquí, hermanos, debemos de hacernos una pregunta y reflexionar sobre si en la práctica realmente los partidos políticos cumplen la función de participación y que nuestros representantes cumplan su responsabilidad que el pueblo les da para que ellos se instituyan como un poder dedicado al bien del pueblo. Les pregunto, ¿son los partidos políticos
y los políticos, los que realmente hoy procuran el bienestar y el bien común del pueblo? Sin duda, hermanos, veo la mayoría de las cabezas que hacen no. Y si algo nos quejamos, hermanos, es de la alta corrupción que hoy existe en nuestra sociedad, respaldado, apoyado, financiado, abrazado y sobre todo apapachado, permítanme la palabra, por quienes son nuestros representantes, quienes son los que tienen la obligación, la responsabilidad y el fin que el pueblo les da para que haya un bien y un interés común en la sociedad. Por eso, a los políticos y a los partidos políticos son las instituciones que el mexicano menos le tiene confianza. En diferentes encuestas o censos que se hacen para medir la calidad de las elecciones, de la democracia y de las instituciones en México, se nos menciona que el mexicano, una de las instituciones en las cuales no cree es a la policía. De hecho, vemos la policía y en vez de darnos más seguridad, nos da más miedo. No tenemos confianza en nuestras policías. Tampoco tenemos confianza en los partidos políticos. Todos decimos, todos son lo mismo. Y los políticos ni se digan. Primero son de un color, después son de otro. Ahora ya están con un nuevo color, con un nuevo partido, pero al final decimos, aunque cambien de color, siguen siendo corruptos, siguen actuando en contra del pueblo y en vez de buscar el bien común, solamente buscan los intereses particulares. De hecho, el día de hoy, hermanos, hay elecciones en 6 estados de la República y ustedes en las noticias solamente hemos visto de la guerra sucia, un partido se echa contra otro, se dicen tú eres peor que yo, no, tú eres peor. Al final todos, hermanos, están embarrados en la estela de la corrupción. De hecho, hermanos, cuando votamos, a veces la gente se enciende en las pasiones y dice, mi candidato, mi partido es mejor que el tuyo. Y a veces hasta he escuchado esta frase y decimos, pues yo voto por el menos peor, porque todos roban, pero este roba poquito. Bueno, este sí roba, pero ayuda. Y eso, hermanos, ya ha sido parte de nuestra cultura como mexicana. Y hermanos, vemos que en teoría no se cumple lo que la Constitución en el artículo 39, 40 y 41 constitucional nos menciona como el poder que emana o dimana del pueblo y es para el beneficio de este. De hecho, hermanos, si algo ha marcado nuestra sociedad es la corrupción. Y la corrupción en altas esferas. No importa el color del partido o el apellido de la persona, todo está embarrado en la corrupción. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta nosotros como sociedad de la corrupción que existe en nuestros partidos políticos y en nuestros políticos? Pues muchas veces y gracias al trabajo periodístico nos damos cuenta de algunas mañas y trinquetes que algunas personas hacen en la oscuridad, en lo secreto, en lo oculto, haciendo negocios al amparo del poder y perjudicando al pueblo y a las generaciones futuras. Podemos ver, hermanos, que el poder solamente ha servido para enriquecer a unos cuantos, a unos muy pocos y empobrecer a la gran mayoría. En nuestra cultura ya hacemos, hermanos, como un mandamiento que el que no tranza no avanza. Nuestra sociedad se ha llenado de la corrupción gracias a que los representantes del poder, gracias a quienes tienen la responsabilidad de actuar por el bien de los demás, han desvirtuado la responsabilidad del ejercicio del poder. Y esta escena, hermanos, la podemos ver no solamente en el ámbito político, sino también en cualquier esfera donde haya liderazgos y responsabilidades. Empresas fallan, iglesias se estancan, familias se detienen
Y eso es dado a que los responsables de un liderazgo actúan de una forma incorrecta, que en vez de buscar el bien de todos, buscan los beneficios personales. De la misma manera, hermanos, que trato de ejemplificar cómo los que en una nación son responsables, porque el pueblo les ha conferido la responsabilidad, no han hecho su trabajo, y eso afecta a todas las áreas de nuestra sociedad. De la misma forma, Dios señala a líderes irresponsables en Judá y en Israel como causantes de la decadencia espiritual que en Ezequiel capítulo 8 leemos que Judá estaba teniendo. Vamos a analizar, hermanos, cómo los hombres que en este caso Dios había escogido con un propósito de actuar en un liderazgo y una responsabilidad, las cosas y prácticas ocultas que ellos realizaban generó que el pueblo siguieran los mismos pasos, no agradaran a Dios y por lo tanto sufrieran que la gloria de Dios ya no estuviera con ellos. Por eso vamos a analizar, hermanos, esta segunda abominación que Dios le muestra a Ezequiel en el capítulo 8, de las cosas que sucedían dentro del templo. Vamos a analizar, ver a quién Dios en esta segunda abominación señala como responsables de este acto repugnante ante los ojos de Dios. Y al final, las consecuencias que estas personas, hermanos, realizaron y que afectaron su vida como la vida del pueblo. Por eso, en primer lugar, analicemos de qué trata la segunda abominación que Dios le muestra en una visión al profeta Ezequías. Quiero que lea conmigo una vez más el versículo 6 del capítulo 8 de Ezequiel. Una vez que Dios le mostró a Ezequiel que había una imagen que provocaba a celo dentro del atrio, en la puerta del norte, porque el pueblo estaba adorando a ese ídolo que representaba la perversión sexual, que señalaba la fertilidad, la diosa Acera, una diosa cananea. Dios le hace esta advertencia y le dice a Ezequiel que todavía hay más abominaciones. Lea conmigo el versículo 6. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Así que la abominación que hoy vamos a leer es aún mayor que la primera que Dios había señalado a Ezequiel cuando el pueblo había permitido que dentro del templo hubiera una imagen del ídolo que provocaba celos al Señor. Pero a mí me llama la atención, hermanos, la primera pregunta que leemos en el versículo 6, y quiero que lo subraye en su Biblia. El Señor le dice a Ezequiel por medio de esta visión: ¿no ves lo que estos hacen? Vamos a subrayar hasta ahí. ¿No ves lo que estos hacen? Esta pregunta, hermanos, señala buscar o encontrar quiénes son los que hacen esta abominación mayor dentro del templo. El Señor quiere mostrarle al profeta Ezequiel las personas que estaban cometiendo el acto de abominación. Este es segundo. En el primero, Dios muestra de una forma general la existencia de un ídolo dentro del templo. Pero ahora en esta segunda abominación, Dios quiere mostrar y descubrir y señalar la responsabilidad de alguien. Poner nombre y apellido. Señalar quiénes son los que están practicando una abominación que el Señor ve como mayor que la primera que se ha realizado. Lo que estos hacen. Y esta pregunta la estamos viendo en plural. Eso quiere decir que la culpabilidad de esta segunda abominación no pertenece específicamente a una persona, sino a un grupo de personas. Gente que tenían una responsabilidad, y es lo que vamos a analizar en esta tarde. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, encontramos la respuesta
desde el versículo 6 al versículo 12, quiénes son aquellas personas señaladas por Dios en esta visión de este acto abominable. Lea conmigo el versículo 11 y podremos responder la pregunta que el Señor le hizo a Ezequiel en el versículo 6. Versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán. Hemos encontrado en el texto bíblico la respuesta de quiénes son estos los que hacen las cosas abominables en el santuario del Señor. 70 ancianos de la casa de Israel más uno. Un hombre llamado Hazanías, hijo de Safán, son los que Dios señala en esta segunda abominación como responsables de hacer cosas que no se tenían que hacer, no solamente dentro del templo, no tenía que hacer nadie del pueblo del Señor. Pero si algo tenemos que ver, hermanos, es la señal directa que Dios hace. 70 ancianos de la casa de Israel. Para aquí, hermanos, la palabra ancianos es el término hebreo saquén. Saquén, hermanos, significa literalmente alguien barbudo, y no como yo, sino los ancianos judíos, los israelitas en aquel tiempo era parte de un símbolo de reconocimiento de sabiduría y de posición social, aquellos hombres que dejaban sus barbas largas. Pero no necesariamente, hermanos, saquén tiene que ver con alguien que tenía barba, como tampoco ancianos, de acuerdo al contexto bíblico, tiene que ver con una persona que es de un adulto mayor, aunque en algunos textos de la Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar esta palabra saquén referente a un hombre de mayor de edad. Pero en Ezequiel capítulo 8, saquén, los ancianos de la casa de Israel, tiene que ver con hombres que tenían una función y una responsabilidad y un liderazgo espiritual y civil dentro del pueblo del Señor. El título anciano que leemos en Ezequiel capítulo 8, versículo 11, tiene que ver con el reconocimiento que se le daba a una persona por su sabiduría, por su liderazgo y su justicia. Vamos a leer algunos textos en el Antiguo Testamento que nos ayuden a entender de una mejor forma el pecado de estos líderes, la falta de responsabilidad de estos liderazgos en la segunda abominación. Los ancianos, de acuerdo al contexto en el Antiguo Testamento, eran los encargados de administrar, resolver disputas y guiar a personas bajo su responsabilidad. Por lo tanto, cuando vemos en la Biblia el término anciano, saquén, en su contexto puede significar una persona con cierto nivel oficial o cargo entre sus hermanos. Un anciano podría ser considerado alguien que era cabeza de una familia, de una casa o de una tribu. En otras palabras, saquén o anciano es aquella persona que tenía la función de representar a su pueblo, a su tribu, a su casa. Y esta persona velaba por el bien común. Como lo mencionaba en la introducción, los políticos y nuestros representantes emanan del pueblo y su principal propósito es el bien común. De la misma manera, los ancianos, vamos a ponerlo en términos coloquiales para entenderlo, era aquel cargo político que ellos tenían en el antiguo Israel, en el cual ellos representaban y de la igual forma tenían una responsabilidad política que desarrollar. Un primer término que encontramos, hermanos, en este contexto, la palabra saquén, se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 21. Quiero que abra su Biblia en Éxodo capítulo 12 versículo 21. Dios le ordena a Moisés sacrificar un cordero pascual. Estamos a las vísperas
de la última plaga de la muerte de los primogénitos y el establecimiento del pacto, hermanos, en la Pascua, el sacrificio de un cordero y pintar los dinteles y las puertas con la sangre de ese cordero, porque significaría que el ángel de la muerte pasaría, pero donde hubiera la marca, ese ángel no entraría, y de esa forma Dios libraría a su pueblo por medio de esta marca y este sacrificio. Y en Éxodo 12:21 vemos que Dios le ordena a Moisés que fueran los ancianos los que fueran y tomaran corderos como representantes de sus hogares y de sus casas para realizar una función que sería de vida o muerte para los israelitas. Leamos. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Así que a quién, hermanos, se le delegó la función de representar a su familia en un acto importante, y repito, de vida o muerte. Yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera alguien que representara una familia y en esa noche no hubiera alguien que saque un cordero, lo sacrifique, celebre como Dios había dicho y no hubiera puesto las marcas de la sangre en la puerta y en las ventanas? ¿Qué hubiera pasado con esa familia? Hubieran muerto. Entonces había una responsabilidad. ¿Y de quién era esta responsabilidad? Del anciano de la casa, el representante de esa familia. Otra cita, hermanos, donde podemos encontrarse que en este contexto de anciano como responsable, lo encontramos también en el libro de Éxodo capítulo 24, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Vamos a leer esta cita. Dios ya había dado su palabra, su ley, los 10 mandamientos a Moisés, y él los había leído ante el pueblo. Y Dios le ordena a Moisés que se acercara al monte Sinaí. Y para acercarse, Dios dijo: el pueblo no se va a acercar al monte. Te vas a acercar tú, Moisés, se va a acercar tu hermano Aarón, se va a acercar sus 2 hijos, los 2 hijos de Aarón, y se van a acercar 70 ancianos de entre el pueblo. Solo ellos se van a acercar al monte, porque Dios quería que se hiciera un pacto en los cuales se iban a sacrificar corderos, y Moisés tenía que tomar la sangre porque era un acto solemne ante la presencia del Señor. Pero el pueblo no podía acercarse a este monte, solo los que representaban en su totalidad al pueblo, y Dios ordena que fueran 70 ancianos. Leamos desde el versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Miren, hermanos, el gran privilegio que Dios le permitió, no solamente a Moisés y no solamente a Aarón y a sus 2 hijos, sino a estos 70 ancianos, poder ver la gloria de Dios. Aunque ellos no lo vieron cara a cara, ellos inclinaron su rostro, y en el suelo se convirtió como un azul, como el cielo, y ellos entendieron que era la presencia de Dios que había descendido. ¿Se dan cuenta, hermanos, el privilegio de estos 70 ancianos? Versículo 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Aquí, hermanos, los príncipes de los hijos de Israel tiene que ver con los 70 ancianos que Dios le dijo a Moisés que llamara. Y un príncipe era un líder, alguien que representaba, que tenía un cargo, que tenía una responsabilidad. Ellos tenían que haber caído muertos, porque ahí estaba la presencia y la gloria, pero eso no pasó. Pero fíjense, hermanos, cómo Dios llamaba a esta responsabilidad a 70 ancianos como príncipes de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron, no murieron. Sorprendente. Pero aquí en la Biblia vemos, hermanos, la responsabilidad de 70 ancianos. Como en Ezequiel capítulo 8, versículo 11 leímos que eran 70 los que Dios señalaba como culpables de esta segunda
abominación. Pero no solamente, hermanos, el cargo de un anciano lo vemos en la época de Israel, en el Éxodo, o en los 40 años que estuvieron, hermanos, dando vueltas antes de entrar a la tierra prometida. También en el libro de Números, capítulo 11, vemos que el Señor ordena a Moisés llamar a 70 ancianos de Israel para llevarlos a las puertas del atrio. Vamos a ver este contexto histórico, hermanos, donde en el capítulo 11 del libro de Números se nos cuenta que los israelitas y los extranjeros que estaban con ellos se empezaron a quejar porque ellos extrañaban comer carne como comían en Egipto. Y deseaban comer carne y se quejaban porque en el desierto solamente Dios les daba maná, 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 y ellos ya querían comer carne. Entonces esto llega a los oídos de Moisés, y a Moisés le pesa el duro corazón, la rebeldía y la ingratitud de un pueblo que Dios los había liberado de la esclavitud. Y a Moisés le pesa la carga de ver a un pueblo desleal y rebelde. Y él empieza a orar y pedirle a Dios cómo hacerle con este pueblo que no entiende. Y Dios le da una orden que santificara al pueblo y que llamara a 70 ancianos, representantes de ese pueblo que se estaba quejando, que no estaba conforme, para que fueran alrededor del atrio, del tabernáculo donde estaba la presencia del Señor. Y leamos en Números capítulo 11, versículo 16 y 17, lo que Dios le ordena a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Son principales. Versículo 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, Moisés, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. En este contexto, Dios quiere que haya 70 ancianos, representantes del pueblo, donde Dios iba a poner de ese espíritu que había en Moisés, su espíritu en ellos, para que ellos también sirvieran en el trabajo, en la organización, en la administración y en el cuidado del pueblo. Vemos, hermanos, una obra importante, no solamente como una representación popular, sino que estos ancianos también tenían una responsabilidad espiritual por el hecho de que Dios había puesto en ellos el espíritu que había en Moisés. Y dice la Biblia que cuando los 70 ancianos estuvieron alrededor del tabernáculo, versículo 25, la gloria del Señor descendió. Y en ellos entró el espíritu que había en Moisés, y estos ancianos comenzaron a profetizar. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, hablaron de parte de Dios y no cesaron. De hecho, hermanos, eso ha de haber sido una imagen sorprendente, ver 70 hombres hablando así, dice el Señor, y Dios hablándole al pueblo, mostrándole su deslealtad, mostrándole su incredulidad y mostrándole su ingratitud. Pero aquí vemos que el cargo de los ancianos es un cargo también espiritual. Y de hecho, hermanos, los ancianos en Israel tenían diferentes compromisos y responsabilidades que Dios les había adquirido como observadores del cumplimiento de la ley. Para que una ley se cumpliera, tenían que llamar al sacerdote, como también tenían que llamar a los ancianos. Hay muchos ejemplos, pero yo quiero que veamos uno. En Deuteronomio capítulo 21. Vamos a leer del versículo 18 al 21. Esta ley muestra lo que se tenía que hacer con un hijo rebelde y contumaz. Deuteronomio 21,
si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante quienes, hermanos, ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Versículo 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo que es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Si se dan cuenta, ante esta ley no tenían que ir ante el sacerdote, tenían que ir ante los ancianos y presentarle el caso. Él está cometiendo un mal, violando la ley de Dios, porque uno de los mandamientos es que el hijo tenía que honrar a sus padres. Este hijo no lo estaba haciendo. Y versículo 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, todo Israel oirá y temerá. Solo hasta que fuera llevado ante los ancianos, y los ancianos dieran testimonio de que ese hijo no estaba obedeciendo, a ese hijo lo tenían que sacar, apedrear hasta morir. Pero ven la función de los ancianos, hermanos. Dios les da una responsabilidad del cumplimiento civil de la ley. Eran importantes el cargo que ellos estaban ejerciendo en todo Israel. Y en la historia de Israel también observamos que los ancianos servían para dar consejo al rey. El rey por sí solo a veces no tomaba las decisiones. Necesitaba reunir a los ancianos, a los sequén, aquellos hombres sabios con experiencia para tomar una buena decisión. Un ejemplo lo podemos ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 6, donde Roboam, el hijo de Salomón, ahora tiene que ser rey y no sabía qué es lo que tenía que hacer, porque el pueblo le demandaba que fuera menos duro y menos severo. Y entonces Roboam primero le pide consejo a los ancianos de qué es lo que se tenía que hacer. Y los ancianos le dieron un buen y sabio consejo: no seas tan duro, no seas tan pesado con el pueblo. Pero Roboam también le pidió consejo a los jóvenes, y él siguió el consejo de los jóvenes de ser más duro contra el pueblo, y eso originó que el reino de Israel se dividiera en dos. Pero en esta cita, hermanos, encontramos que los reyes podían pedir consejo a los ancianos para la toma de una decisión. Con estos pasajes, hermanos, lo que quiero ilustrar es que estos 70 ancianos que Ezequiel ve en el capítulo 8 no son 70 viejitos que están en el templo. No son 70 hombres con barba o 70 hombres que los años les han dotado de experiencia y de sabiduría. Son líderes, son responsables espirituales de la nación, del pueblo, de sus casas, de sus tribus, los que estaban cometiendo este pecado, y pecado terrible. Por eso, hermanos, nosotros tenemos también responsabilidades, los que ejercemos un cargo dentro de la iglesia. Pero también usted, varón o hermana, tiene una responsabilidad espiritual en su familia, con su cónyuge y con sus hijos. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que si no actuamos conforme a nuestra responsabilidad, vamos a sufrir las consecuencias de malos actos, de no velar por el bien que tenemos que hacer y actuar conforme a nuestros propios principios. ¿Se dan cuenta, hermanos, el señalamiento de Dios por medio de Ezequiel para señalar quiénes eran los responsables? 70 ancianos que en lo oculto estaban rindiendo adoración a diferentes ídolos dentro del templo. Pero no solamente, hermanos, eran 70 ancianos. Recuerden que les dije que eran 70 más uno. También en la escena bíblica aparece un hombre que jamás se vuelve a mencionar en la Biblia.
Un hombre que no encontramos registro, familia o evidencia de quién era este hombre llamado Hazanías de Safán. Pero probablemente, hermanos, y muchos comentaristas concuerdan con esto, que si Dios le muestra a Ezequiel de quién era hijo este hombre, es para poder encontrar, hermanos, un hilo conductor para ver de qué familia pertenecía este hombre llamado Hazanías, hijo de Safán. Quiero que me acompañen en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 10 y 11. Y la mayoría de los teólogos y comentaristas expresan que probablemente este Safanías, hijo de Safán, que se menciona en Ezequiel 8:11, es el hijo de un hombre que encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 10 y 11. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. El contexto histórico de este personaje llamado Safán, la Biblia nos dice que era un escriba, un escritor, un hombre en el cual en las reformas en el tiempo del rey Josías se encuentra el libro de la ley, libro lleno de polvo y olvidado por el pueblo. De hecho, el abuelo de Josías, Manasés, fue uno de los peores reyes en Judá, que hizo que hubiera una imagen de acera dentro del templo, permitió que hubiera las prostitutas o las mujeres que tejían telas dentro del templo. En la parte alta de la azotea del templo hizo altares para que se adoraran al zodiaco y al ejército del cielo. Manasés fue uno de los reyes más idólatras sobre Judá y por lo tanto se habían olvidado de la ley. Pero en el tiempo de Josías se encuentra en el libro, y a uno de los hombres que le dan la responsabilidad de la lectura de la ley es a Safán. Y cuando Safán lee, porque podemos encontrar en la Biblia que cuando estos escribas eran personas expertas y que conocían los escritos originales, al hablar le daban el sentido y el énfasis necesario para que la gente al oír entendiera lo que decía la palabra. Así que vemos en las reformas de Josías, tal vez ahí, tal vez no tan importante, pero sí un hombre llamado Safán que fue utilizado por Dios para que se leyera, y cuando el rey oyó, rasgó sus vestidos como señal de arrepentimiento y dolor a causa del pecado que el pueblo había cometido. Ese era Safán, pero su hijo era otro. Esto nos llega a entender y vaya, hermanos, porque es algo que se habla en el libro del profeta Ezequiel. Anteriormente los hijos pagaban por el pecado de los padres, pero son 2 o 3 veces en el libro de Ezequiel donde Dios ahora confirma que los pecados de los padres los pagarán, pero el pecado de los hijos ellos mismos los iban a pagar. Todos tienen que ser responsables de sus propios actos y hechos. Esto nos lleva a ver, hermanos, que este hombre llamado Hazanías, hijo de Safán, que se encontraba en medio de esta secta de 70 ancianos, era responsable, por más de que su padre haya pasado en la historia como un hombre que leyó el libro de la ley en un tiempo de avivamiento en Judá. Hermanos, hijos, tú también tienes una responsabilidad espiritual delante del Señor. Y nadie va a ser salvo porque papá o mamá buscan, sirven y dan su vida entera al Señor. Nosotros somos responsables. No solamente el cargo oficial que estos ancianos tenían como responsabilidad, sino también veamos nuestra responsabilidad propia delante del Señor. Hay cristianos que viven de las victorias del pasado y no podemos vivir nuestra vida cristiana por las victorias del pasado.
Por eso Pablo escribe en su carta a los Filipenses: mirando todo atrás, lo dejo ahí y yo me extiendo para tomarme de Cristo hacia adelante. Lo que pasó y lo que hice ya está, ya quedó. Yo tengo que esforzarme para agradar a Cristo y tomarme de Él. De la misma forma, nosotros como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad como estos 70 ancianos. Pero también diga: bueno, pues yo no tengo cargo, yo no tengo ninguna responsabilidad. Sí, también tienes una responsabilidad propia, individual y personal, como este hombre llamado Hazanías, hijo de Safán. Y no por lo que haga tu familia será crédito suficiente para que tú seas salvo y agrades al Señor. Nos damos cuenta en esta primera parte que Dios señala: estos los que están haciendo este segundo acto de abominación, los 70 ancianos responsables en un liderazgo, como también la responsabilidad individual de un hombre llamado Hazanías de Safán. Y lo que sorprende, hermanos, regresando a Ezequiel capítulo 8, es la forma en las cuales son descubiertos y evidenciados en su pecado. Físicamente Ezequiel se encontraba en Babilonia, así lo leímos en el versículo 1 del capítulo 8 de Ezequiel. Pero fue tomado en visión del Señor y llevado a Jerusalén. Y en esta segunda abominación aparece un agujero enfrente de la puerta del templo del atrio. Y Dios le dice a Ezequiel: cava en ese hoyo. El Señor quería mostrar lo que pasaba dentro de 4 paredes, algo que estaba oculto de los que estaban afuera. Los de afuera no podían ver lo que estos líderes hacían por dentro, pero el Señor sí lo ve, el Señor sí lo conoce. Y le dice a Ezequiel: cava. Y Ezequiel cava un hoyo. Y al cavar el hoyo, Ezequiel encuentra una puerta que por lógica estaba cerrada. Y Dios le dice en esta visión a Ezequiel: quiero que entres y observes estas cosas abominables que ellos están haciendo. Entonces, hermanos, Ezequiel obedece a la orden de la visión, y al abrir la puerta se encuentra con reptiles. Así menciona la Escritura, con reptiles. Y este término tiene que ver con serpientes, animales que se arrastran. Versículo 10: entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Eso no quiere decir que había un zoológico dentro del templo. Eran imágenes que habían introducido y pintado dentro de las paredes del templo. Por fuera no se veían, pero por dentro sí. Y sabemos, hermanos, que esos reptiles y esas bestias son figuras de dioses babilónicos, dioses de otros pueblos, que ellos, al ver su desesperación de las cosas que estaban pasando, creyeron que era bueno, correcto y necesario rendirles culto y oración, a ver si ellos los libraban de las cosas que estaban enfrentando. Pero ahí en la pared, pero yo les pregunto, hermanos, aunque el texto no lo dice, pero es fácil de intuirlo. Esos reptiles llegaron solo, les repito, no eran animales en físico, eran imágenes de reptiles, imágenes, eran ídolos. ¿Llegaron solos esas imágenes? ¿Aparecieron de la noche a la mañana como hoy? La gente dice: ¡ay, vi a la Virgen en un tronco! Así de la nada apareció en la pared esas bestias y esos reptiles. No. Fueron hechas por las manos de los hombres. En un momento ellos pintaron y marcaron las paredes con esos ídolos. Así que el pecado de ellos era una fuerte idolatría que por su propio pensamiento y con sus propias manos habían escenificado figuras de reptiles y bestias abominables.
Así que son descubiertos por el Señor lo que ellos hacían en la oscuridad, porque en el versículo 12 Dios se lo muestra así en Ezequiel: hijo de hombre, mira lo que ellos hacen en la oscuridad, en las tinieblas. Ellos no querían ser vistos por el pueblo. Ellos decían: esta es nuestra estrategia, esto es lo que creemos, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a mantener con los de afuera la imagen de nuestra responsabilidad, pero aquí en lo oculto vamos a hacer lo que a Dios no le agrada. Como hoy los políticos, en las fotos y en las calles: estoy contigo, te voy a ayudar, vota por mí. Ay, qué buen político. Pero en lo oculto hacen negocios millonarios en la corrupción. Lo mismo estaba pasando con estos 70 ancianos y Hazanías, hijo de Safán, que son descubiertos por el Señor. Aunque ellos no lo veían, ya Dios lo estaba mostrando espiritualmente a Ezequiel. Pero no solamente, hermanos, vamos a observar los ídolos que estaban en estas paredes, sino también lo que estos ancianos y Hazán hacían. Volvamos ahí a Ezequiel capítulo 8 y veamos que en el versículo 11 se nos menciona que estos 70 ancianos y que Hazanías, que estaba en medio, cada uno tenía un incensario en su mano. ¿Se dan cuenta qué es lo que tenían en su mano? Un incensario. Y subía una nube espesa de incienso. El incienso, hermanos, era una sustancia aromática que se quemaba. Y en la Biblia es muy común encontrar la práctica del uso del incienso en la adoración al Señor. Y para muchos el incienso, hermanos, tipifica o tiene como comparación con la oración. Acompáñenme en estas citas. En el Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. El salmista escribe: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Que se quemaba, y el humo que subía y aromatizaba representaba que subía ante la presencia del Señor. Así como nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestra adoración, nuestro cántico, nuestra petición, nuestra gratitud en oración sube ante la presencia del Señor, así también lo tipificaba el incienso. De hecho, en el Evangelio de Lucas capítulo 1, cuando el Señor da la palabra sobre el nacimiento de Juan el Bautista, su padre Zacarías fue al templo a la hora del incienso, a la hora de la oración. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, la Biblia también nos refiere esa comparativa del incienso con la oración. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Dan cuenta de esta relación que existe, hermanos? Incienso y oración. Ahora volvamos a Ezequiel capítulo 8. Cada uno de estos 70 ancianos, que tenían un incensario. Es decir, ellos estaban haciendo oraciones, rogativas, peticiones, pero no a Dios. Eso es lo que Dios ve que se hacía en oculto en estos líderes. En vez de pedirle a Dios, en vez de confiar a Dios, porque cuando oramos es señal de que estamos confiando en Dios y necesitamos su ayuda, y podemos confiar en su poder, en su soberanía, en su voluntad y en sus favores. Pero cuando oramos a otro es porque ya no estamos confiando en Dios, estamos buscando en otros la respuesta que solamente puede venir en Dios. Ese es el pecado abominable que Dios observa, de que esta gente dejó de creer en Dios,
que esta gente dejó de buscar el rostro de Dios y empezó a buscar otras formas para resolver su situación en vez de buscar la ayuda, el consejo, la guía, la protección y el cuidado de Dios. Entonces son dos cosas que se señalan: los secretos que hacían, los ídolos que habían pintado y su fe dirigida a otras cosas menos a Dios. Pero no solamente, hermanos, Ezequiel nos deja ver lo que estaban en oculto, la oración que hacían, la responsabilidad de liderazgo que tenían, sino que también en esta segunda abominación se nos muestra la actitud que ellos desarrollaban. Lea conmigo una vez más el versículo 12 de Ezequiel capítulo 8. ¿Por qué ellos tenían que ocultarse en la oscuridad? ¿Por qué ellos tenían que quemar incienso? Y dice que había una nube espesa. Hermanos, no se podía ver por tanto incienso, pero el Señor sí los podía ver. Y no solamente miraba el humo que subía del incienso, miraba la actitud y el corazón con lo cual esos ancianos hacían esa práctica. Versículo 12. ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, aquí está lo que Dios ve y lo que realmente es la raíz de esta cuestión idolátrica y abominación. Es lo que había en su corazón, eran los pensamientos que habían estos líderes. No nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Era una actitud, hermanos, triste, deplorable, una actitud de falta de fe, una actitud de falta de temor y reverencia a Jehová, el Señor. Dios no nos ve porque Él ha abandonado esta ciudad. Este mismo versículo 12 te lo quiero leer en la traducción al lenguaje actual. Entonces Dios me dijo: mira a los jefes de Israel, allí los tienes, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos creen que he abandonado el país y por eso piensan que no los veo. ¿Hasta qué punto llegaron estos ancianos y este hombre llamado Escasanías? Pensar que por lo que estaban viviendo, Dios ya los había abandonado. Y como Dios ya me ha abandonado, tengo de una u otra forma tratar de resolver esto que me agobia. Ya con el Señor nada, porque Él ya no está aquí. Tenemos que hacer algo. Y hermanos, muchas veces esa es la actitud que nosotros tomamos cuando vemos que las cosas empeoran y salen mal. Nuestra falta de dependencia del Espíritu Santo nos hace personas impacientes e incrédulas. Y cuando nos llenan la impaciencia y la incredulidad, ya nos cuesta orar, nos cuesta buscar de Dios, nos cuesta ver que Dios está ahí. Y entonces hacemos un lado esto y empezamos a ver de qué forma yo voy a resolver mi problema. ¿De qué forma yo voy a arreglar esto? Que por más que oro, por más que busco, por más que sirvo, por más que me entrego, no sucede nada. Bueno, Dios dice, eso yo lo veo, eso yo lo conozco, y para mí esa actitud es abominable. Porque Dios nos ha dado tanto, hermanos. Dios nos ha dado tanto. Su gracia siempre ha estado con nosotros. Su mano siempre nos ha ayudado, sustentado y fortalecido. Su amor es tan grande que entregó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Sus misericordias siempre son nuevas cada mañana. Y aún así nosotros somos capaces desde nuestro corazón y nuestros pensamientos decir: Dios me ha abandonado. Yo no encuentro ya más respuesta. Tengo que hacerla a mi modo, cuando muchas veces a mi modo es al modo contrario de Dios. Y eso es abominable ante el Señor. Eso el Señor no le gusta, no le agrada. Por eso Dios lo tiene que desenmascarar y mostrar
lo que estos hombres hacían. Por eso, en tercer lugar, quiero hablarte cómo aplicar esta radiografía de lo que Dios muestra a nuestras vidas. En primer lugar, seamos hijos de Dios responsables en nuestro hogar. Así como los ancianos eran responsables de su casa y de su tribu, usted y yo somos responsables de la vida y el desarrollo espiritual de nuestro hogar. Varones, levanten su mano. Varones casados. Tú eres un responsable espiritual de tu vida, como la vida de tu esposa y de tus hijos. Eres responsable. Tenemos una responsabilidad. No nos esperemos que ore mi esposa, que lo haga mi esposa, que lo hagan mis hijos, que ellos esto. No, porque tú estás cediendo tu responsabilidad cuando es algo que Dios te ha llamado y te ha puesto a ti como representante y cabeza de tu hogar. Yo quiero que mi esposa sirva a Dios conmigo. Bueno, yo tengo que dar el ejemplo. Yo quiero que ella busque al Señor. Bueno, yo primero tengo que buscar al Señor. Y no solamente mi esposa. Si tienes hijos, también tú lo tienes que hacer. Pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué como una nación va al despeñadero? ¿Por qué Israel fracasó? ¿Y por qué los hogares fracasan? Porque se descuida el liderazgo espiritual de quienes tienen la responsabilidad espiritual de buscar y actuar conforme a la voluntad de Dios. Eres tú, varón. Deben de ver en ti un hombre de fe, un hombre de búsqueda, de entrega, de obediencia a Dios. Estos ancianos hicieron a un lado la palabra de Dios y la responsabilidad que tenían para buscar en su propio criterio la respuesta. Y tal vez tú estás haciendo lo mismo y enseñando ese patrón a tu esposa y a tus hijos. Quieres resolver todo a tu modo. No lo vas a resolver a tu modo, que sea al modo y a la voluntad de Dios. Y si quieres aprender que hacer las cosas a nuestro modo nos perjudica, tan solo ve el último capítulo de Crónicas del primer libro, cuando David censó al pueblo. Por hacer algo a su modo, a su manera y a su conveniencia, Dios castigó y le dijo, y miren cómo es la gracia de Dios, escoge 3 formas en que puedo castigarte, escoge una de estas 3. Y al final David sabía que había cometido un error y dijo, prefiero caer en las manos de un Dios que es justo y misericordioso. Pero al final murieron gentes porque el ángel de Jehová había sacado su espada y donde iba el ángel moría. Pero cuando el ángel se detuvo en un monte para entrar a Jerusalén, el corazón de Dios se conmovió. Pero hubo muertos, hay consecuencias. Cuando no ejercemos nuestro liderazgo en nuestro hogar. ¿Y por qué no hacemos de una forma correcta el liderazgo? Por fuera podemos presentar algo, pero el problema no es lo que presentamos fuera, es lo que pasa dentro. Lo que muestra en esta abominación es lo que pasa dentro. ¿Y qué pasa dentro de ti? No es dentro de tu casa solamente, es lo que pasa dentro de tu corazón y de tus pensamientos. Lea conmigo Ezequiel capítulo 14. Ezequiel 14:1 dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel. Una vez más vemos aquí a los ancianos. Y se sentaron delante de mí. Porque estos ancianos fueron con un propósito a Ezequiel. A preguntarle, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a regresar a Jerusalén? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Estos líderes querían saber lo que Dios le decía a Ezequiel. Y vino palabra de Dios, Ezequiel versículo 2 diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? En otra traducción dice: ¿les responderé a sus oraciones? Dios dice: no les voy a responder.
Porque ellos en su corazón han puesto sus ídolos. ¿Quiénes? Esos ancianos, esos líderes, esos responsables de sus casas. Cuando en la Biblia vemos la palabra corazón, no habla sobre el órgano físico que bombea sangre. Habla del centro del ser de la persona. Sus pensamientos, sus ideas y sus emociones. Lo que él es, ahí están sus ídolos. Dios dice, en estos ancianos no estoy yo en su pensamiento, no estoy yo en sus emociones, no estoy yo en su manera de pensar o de ser. Están sus ídolos. Lo que ellos quisieran, regresar a Jerusalén, estar bien y que alguien los haga prosperar y fructificar, pero no estoy yo. Entonces, hermanos, lo oculto, lo que nadie ve es el corazón, pero eso sí lo ve Dios. Dios conoce tus pensamientos, varón. Dios conoce la actitud que estos últimos días has tomado ante la presencia de Dios. Ya no quieres orar, ya no quieres congregarte, ya no quieres servir, ya no quieres buscar. Aunque por fuera tú muestras otra fachada, por dentro Dios sí conoce tu corazón y dice, has dejado de creer en mí y estás buscando cómo solucionar tus cosas y has puesto ídolos en vez de mi presencia, en vez de mi palabra, en vez de mi consejo. Eso Dios lo ve. En el Nuevo Testamento, en los evangelios, encontramos un sinfín de ejemplos donde Dios podía saber lo que había en el corazón de los fariseos, de los escribas, lo que ellos pensaban. El salmista David en el Salmo 139, si no mal recuerdo, menciona que Dios conoce todo y tiene escrito todo de nosotros. Conoce lo más profundo. Dios sabe lo que piensas. Dios sabe lo que sientes. Que te sientes desesperado, desanimado, desagotado, sin fuerzas, enojado, frustrado, porque eso es tu corazón. Dios lo sabe. Solo que has hecho un lado a Dios y has puesto ídolos. Has pensado, si tengo un buen trabajo, mi corazón tendrá paz. No. Si tengo este dinero, si tengo este proyecto, si tengo esto material, si tengo lo que pienso, has tú mismo pintado ídolos en el interior de tu corazón. ¿Has pensado que voy a ser feliz teniendo esto, logrando aquello, alcanzando esto, comprando esto? Pero no. Hasta que no aprendamos que Cristo lo es todo, que Cristo lo es todo y que Cristo lo suple todo, no vas a ser feliz. Y por lo tanto, esa actitud de quien tiene que ser un líder espiritual, para Dios es abominable. A Dios no le gusta. ¿Y sabes cuál va a ser la consecuencia final de mantener eso en lo oculto de tu corazón? Que tal vez ni siquiera se lo has dicho a tu esposa o a tus hijos. ¿Cómo te sientes seco espiritualmente por dentro? Y yo me imagino, si menos se lo dices a ellos, menos se lo vas a decir a Dios aquí en este altar. ¿Sabes cuál es la consecuencia? La gloria de Dios se fue de ese templo. ¿Sabes cuál es lo peor que nos puede pasar? Que la presencia de Dios ya no esté en nosotros, porque eso representa la muerte. Te pregunto, varón, ¿quieres morir? Varón que me escuchas en esta tarde, ¿quieres morir espiritualmente? Sabes que esa decisión de tu responsabilidad no solamente va a afectar tu vida, va a afectar a tu familia por tu falta de responsabilidad. Porque al final no solamente vas a morir tú, morirá tu familia también, siguiendo tus pasos. Pero también quiero hablarle a las hermanas que tal vez dice, mi esposo no es convertido, mi esposo no es creyente, mi esposo todavía no busca del Señor. Bueno, ahora tú tienes una responsabilidad espiritual en tu hogar y puede que en ti pase lo mismo.
En tu corazón, en tus pensamientos, en tu actitud, te has sentido a secar y apagar cada día más y ya no disfrutas la presencia, hasta has pensado que ya no es necesaria. Tal vez estés pensando: antes, cuando no conocía a Cristo, cuando no iba en el mundo, me divertía más, el alcohol me satisfacía más, las cosas que antes hacía me satisfacían más y ahora no. Bueno, eso que está en lo más oculto de tu pensamiento y tu corazón, Dios lo conoce. Dios conoce nuestros pensamientos. Imagínense que aquí en la pantalla el Señor viniera y pusiera un cable en su cabeza conectado al proyector para que nos presente lo que usted está pensando, sintiendo en este momento. Algunos nos avergonzaríamos, ¿sí o no? Algunos están pensando: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Me quiero ir de aquí. No veo más respuesta. Estoy cansado. Yo creo que tendría que hacer esto, lo otro. Bueno, aquí Dios todo nos lo mostraría. ¿Qué sentirías? Gracias a Dios no baja un cable y no podemos proyectar nuestros pensamientos. Pero algo similar lo hace el Espíritu Santo por medio de su palabra, haciéndonos ver lo que hay dentro de nuestro corazón y no querer cambiar. Porque en Ezequiel capítulo 14 Dios dice: no escucharé a los ancianos que me piden consejo hasta que no quiten sus ídolos del corazón. Versículo 6 del capítulo 14. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Es el único resultado para que esa gloria siga en nuestras vidas: la conversión, el cambio total del corazón. Y arrepentimiento, hermanos, aquí no tiene que ver con un remordimiento, sí, Señor, sé que ya no te busco, sé que ya no quiero, sé que ya no puedo, ni siquiera sé por qué estoy aquí. Tal vez vine por mis hijos, vine por mi problema, vine porque es domingo, porque se me hizo costumbre. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Te voy a buscar a ti y esperaré en ti y confiaré en ti y descansaré en ti y daré mi vida para ti, porque tú has sido bueno, fiel, misericordioso, poderoso y bondadoso para mi vida. Es cambiar nuestra mentalidad y no ser un cristiano que solo por una emoción busque y después deje de creer y de buscar y de confiar y descansar en el Señor. Seas hombre o mujer, lo mismo el Señor quiere: convierte, cambia, transforma. ¿Y cómo se logra eso? Yo quiero un trasplante de corazón, dice el Señor. Yo pondré un espíritu y un corazón nuevo. Pero algo que me sorprende en Ezequiel, que Dios también dice: pongan ustedes un espíritu y un corazón nuevo. La doble actividad de la decisión del hombre y la voluntad soberana de Dios actuando en el corazón del hombre. Dios quiere poner un nuevo corazón en ti, pero tú también tienes que buscar al Señor para que eso suceda. Por eso el salmista David en el Salmo 51, en esta oración de arrepentimiento, le pide a Dios: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Crea tú, Señor, pero por eso te voy a buscar a ti, para que tú obres en mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué decisión estás tomando día a día para con el Señor? Dejemos de hacer estas cosas ocultas. Falta de fe, incredulidad, que es lo que señala lo que hacían estos hombres. Total, Dios ya nos abandonó. No, Él no abandona. Él no te ha abandonado. Te está dando tiempo, oportunidad. Él quiere que vuelvas a Él.
Solo quiero que sepas, que estemos conscientes, esa paciencia tiene un límite y ese tiempo de espera tiene un tiempo final. Pero aún si estás aquí, la invitación está abierta. Ven a mí, confía en mí, descansa en mí y búscame a mí. Porque buscamos a veces las cosas que Dios nos puede dar, pero busquemos al Dios que nos ama, nos salva y nos guía. Porque muchas veces Dios va a decir: no te voy a dar aquello que tú quieres como tu paz, pero te voy a dar mi presencia y con eso es suficiente. Hermanos, ¿con qué actitud venimos ante el Señor? Líderes de la iglesia, nuestra responsabilidad no nada más, pues tengo que cumplir porque este año me eligieron y tengo que trabajar. No, hermanos, aún Dios conoce esos pensamientos en lo oculto. Ya no sirvamos porque me va a decir algo el pastor, o si no lo hace nadie, ¿quién lo va a hacer? No, porque eso va a reflejarse en la situación espiritual de la iglesia. Sirve a Dios con todo tu corazón y búscale a Él, porque de la manera que seas más genuino en amar, en buscar y en servir agradecido a Dios, mejores bendiciones Dios traerá a esta iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. También tenemos una responsabilidad espiritual como iglesia. No podemos decir creo en Dios y por dentro tener una lucha, un conflicto de si espero en Dios o actúo conforme a mi voluntad. No podemos. Eso es una doble cara. Si creemos en Dios, hay que descansar en Él y en sus promesas. Si creemos en Dios, no hay que por qué levantar y pintar ídolos abominables. Yo te pregunto, iglesia, te pregunto, hermano, hermana, que me has escuchado en esta tarde, ¿no creen que hemos hecho cosas que a Dios no le agradan? No solamente en el ámbito de el pecado sexual que se puede hacer en oculto. Muy bien, este sermón también puede utilizar para señalar esto, pero hoy Dios nos quiere mostrar, de acuerdo a la palabra, que era la actitud del corazón y la falta de fe de quienes tenían una responsabilidad espiritual. Tal vez nosotros la hemos desarrollado. Hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de servir con amor y compasión, porque hemos dejado que aquí en la cámara oculta estén otros pensamientos, otras ideas, otras motivaciones. No, mi hermano, busquemos a Dios, clamemos a Él, entreguémosle a Él y que su gloria siga obrando en nuestro corazón. Por eso Dios le dijo a Jeremías: hijo de hombre, en el versículo 6, ¿no ves lo que hacen estos? Haciendo que se aleje mi presencia de mi santuario. Tú y yo, tu familia y esta iglesia no nos pertenece, es de Dios. Nuestra vida es de Dios y Él quiere obrar en nuestras vidas. Pero ¿qué está pasando dentro de nuestro corazón? Dejaste de creer, dice el Señor. Quita esos ídolos de incredulidad de tu corazón. Quita esos ídolos que piensan que vas a traer satisfacción. Solo mira a Cristo, piensa en Cristo y vive en Cristo, y realmente vas a tener un corazón pleno y satisfecho. ¿Hay ídolos, hermanos? ¿Hay ídolos en el corazón? ¿Habrá un ídolo de incredulidad? ¿Habrá un ídolo en el cual estamos arrastrando a nuestra familia o al liderazgo? Yo le invito a que esté de pie en esta tarde y nos despojemos de esos ídolos. Nos despojemos de aquello que tal vez el hombre, el que está al lado, no lo ve, pero que Dios sí lo ve. Dios ha visto, hermanos, que estaba orando hace ratos, cómo hemos dejado de orar. Dios se ha visto, hermanos, que hemos levantado incienso a otras cosas menos a Dios. Le hemos puesto más fe a una persona o al dinero, a una cosa material. Pero ese incienso no llega ante Dios. Yo le invito a que pase a este altar.
y renueve su corazón ante Dios. Si Él ya vio lo que hay en lo oculto de su corazón, dígaselo a Él. Dejé de mirarte, dejé de buscarte, dejé de sentirte. Dejé de sentirme completo, satisfecho y entero en ti. Creo que hoy estoy viviendo una vida cristiana a mis fuerzas, como mecánico, a mi impulso. Creo que es bueno que hoy le digamos a Dios con todo el corazón: estoy viviendo una vida cristiana y no sé cómo la estoy viviendo. No quisiera estar aquí, de verdad. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame. Cámbiame. Transforma mi corazón. No quiero resistirme ni pelear contra ti. Voy a ceder a tu voluntad. Voy a ceder a tu gracia. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. ¿Qué ídolos hemos pintado? ¿Qué ídolo? Cierra tus ojos y ora a Dios. Señor, aquí estamos como tu pueblo. Y nos has dado una respuesta a lo que está pasando y hemos sentido, Señor. ¿Por qué ya no te oímos? ¿Por qué ya no te sentimos? ¿Por qué en mi familia estoy pasando esto? ¿Por qué no puedo gozarme en el servir y el buscarte en la iglesia? Me has mostrado que son mis ídolos, los ídolos que hemos puesto en nuestro corazón. Nuestra confianza en otras cosas y nuestra dependencia en otras cosas menos en ti. Dejamos de buscarte y hemos tomado la misma actitud que estos líderes que su tiempo tomaron. Dios ya no está en este pueblo. Dios no nos ve. Sin duda, Señor, hemos alimentado y desarrollado un corazón y una actitud que en vez de alimentar la fe, estamos alimentando la incredulidad, estamos alimentando la impaciencia, estamos alimentando la insensibilidad a la voz de tu Espíritu. Que al final, Señor, solo se produce una muerte espiritual en aquellos que en un momento gustaron de la luz, de la gloria y de la presencia de tu Santo Espíritu. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasará, oh Señor, si el corazón muere espiritualmente? Claro que lo sabemos, claro que lo entendemos, pero aún así seguimos en lo oculto de nuestro pensamiento y nuestro corazón, buscando formas de seguir adelante y no cediendo nuestra voluntad a ti. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos, que tu gloria no nos deje, que tu gloria no nos abandone y que tu Espíritu siga obrando en nuestro corazón para hacernos entender que tenemos que confiar, tenemos que creer, tenemos que buscar, tenemos que depender absolutamente de ti, confiar solamente en ti y mirarte solamente en ti, Señor.
Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque no hay nada oculto ante tus ojos. Y conoces cuáles han sido nuestros pensamientos estos últimos días. Hemos pensado que si tenemos esto y si logramos aquello y si pasa esto, tendremos paz y prosperidad. Y no es así. No es así, Señor. Solo teniéndote a ti, Señor, nuestro corazón puede estar seguro. Solo teniéndote a ti, mi Cristo, nuestro corazón se puede sentir completo. Perdónanos, Señor, porque somos responsables en nuestro hogar, en nuestra familia, aún en esta iglesia, y no estamos actuando en esa responsabilidad. Perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que aquí encuentres corazones que te agrademos, que te busquemos de todo corazón, Señor, y que podamos actuar conforme a tu palabra, un arrepentimiento y conversión sincera, y buscarte más a ti, Señor. Ayúdanos a caminar en la fe. Ayuda a tu pueblo, Señor, y que tu Espíritu siga escudriñando nuestro corazón. No importa, Señor, así como Ezequiel se abrió, Señor, y cavó hasta encontrar lo que había ahí en la oscuridad. Así hoy tu Espíritu discierne y tu palabra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y encontrar cuál es la raíz de esta muerte espiritual que muchos están enfrentando, de este enfriamiento espiritual que muchos están actuando, Señor, haciendo que tu presencia se esté alejando cada día más de sus vidas. Señor, obra para que los corazones sean avivados, fortalecidos, llenos de ti, de tu gloria y de tu presencia. Que no nos dejemos dominar por nuestros pensamientos, ni por nuestras emociones, ni por lo que nuestra mente imagine o sienta, sino que en nuestro corazón está el trono de Dios en nuestra vida, la presencia del Espíritu y el poder de la palabra obrando en nuestro corazón para ser fortalecidos y seguir hacia adelante como la responsabilidad que tenemos ante el mundo. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios eterno, a que sean quebradas, Dios, de una vez por todas aquellas cosas que observan y que hemos nosotros colocado dentro de nuestro corazón. Pensamientos que se alejan de tu palabra, actitudes contrarias al carácter y al fruto del Espíritu que quiere desarrollar en nuestra vida. Señor, ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a crecer en ti. Aleluya. Aleluya. Mi amado hermano o hermana, varón de Dios, toma este momento. Yo sé que es tarde, pero este es el momento de Dios. Ven por tu familia, ven por tu esposa, tómala de la mano y oren juntos a Dios. Hermana, toma a tu familia y oren juntos al Señor. Hay responsabilidades que tenemos que cumplir. Mostrarles al mundo que realmente tenemos un Dios vivo y verdadero en el cual creemos. Ya no confiemos en nuestras fuerzas, no confiemos en nuestros recursos, no confiemos en nuestros contactos. No confiemos en nuestras habilidades, porque nunca podremos y nunca tendremos lo suficiente. Confiemos en Dios, confiemos en Dios, confiemos en su palabra y entreguémonos a Él. Yo te invito, hermano, hermana, que estás en este altar y has atendido este llamado de orar junto con tu familia. Le digas al Señor: ¿qué pensamientos hay en mí que no te agradan, para que sean transformados? Si en mí, Señor, hay una obra de impaciencia y de incredulidad y de insatisfacción, ahora por medio de tu Espíritu obra ese fruto que yo necesito desarrollar. Obra en mí, Señor, ese carácter como el de Cristo.
Obra en mí, obra en mí. Quiero volver a tener paz, quiero volver a tener gozo, quiero volver a tener esa libertad que solo tengo en ti. Quiero tener nuevas fuerzas, quiero tener esperanza y perspectiva del futuro, confiando en ti y en tus promesas. Quiero agradarte, quiero buscarte, quiero servirte, quiero agradecerte todos los días de mi vida por tus grandes bondades, por la vida, por la salud, por la familia, por el trabajo, por tantas bendiciones, pero sobre todo por tu salvación. Quiero vivir, Señor, no en la oscuridad de mis pensamientos, no en las tinieblas de mi corazón, no en la soledad de una depresión, no en las tinieblas de una actitud que no te agrada. Quiero vivir con el gozo de vivir para Dios. Quiero vivir en la luz de Cristo. Quiero vivir en la fortaleza que su gracia me da, a pesar de tener un aguijón en mi carne. Quiero vivir en la plenitud de mi Cristo, de mi Señor y Salvador. Quiero experimentar una vez más el gozo de tu salvación en mi vida. Quiero tener paz, pero solo la paz que tu Espíritu produce en mí. Quiero amar, quiero ser bueno, quiero tener dominio propio. Quiero tener de ese gozo que ni un buen artículo material me puede dar, solo tú, Señor. Señor, ya no quiero levantar ídolos en mi corazón. Ya no, Señor. Tenga o no tenga, tú eres mi Dios. Y quiero, Señor, vivir para ti. Quiero disfrutar cada día que me das. Quiero vivir bajo tu propósito. Quiero caminar en tu voluntad, oh Señor. Quiero amar tu ley. Quiero vivir en ella. Quiero deleitarme en tu presencia. Quiero sentir la dulzura de la vida que solamente se tiene en ti, Señor. Oh, Iglesia Elim. Oh, Iglesia Elim, abre la puerta de tu corazón. Abre la puerta de tu corazón y desecha ese ídolo que has levantado. Deséchalo ahora. Destrúyelo, quémalo, arráncalo. La incredulidad, orando más a Dios, leyendo más su palabra. Arranca la inestabilidad de tu corazón. Ya no haces incienso o fuego extraño. Rinde alabanza y adoración genuina a tu Dios y Señor. Ya no digas, Señor, quítame esto para adorarte y servirte. Ahora dile, Señor, te voy a servir y amar a pesar de que todavía no hay respuesta en mi vida, porque tú eres mi gozo y mi sustento y mi fortaleza y mi escudo y mi libertador, mi castillo fuerte. Tú eres Dios, eres Dios, eres Dios, mi Señor, mi Salvador.
Te he visto, te he visto, te he visto, dice el Señor. Te he visto. Estás en oscuridad. Está tu pensamiento cerrado. Y todos los días sigues alimentando ese pensamiento. Uribikanamai. Deja ya de alimentar esa incredulidad. Deja ya de alimentar esa actitud que aborrezco. Te mostré mi mano en el momento de dificultad. Te proveí cuando nadie te dio la mano. Te levanté de ese lugar donde estaba. Y aún así levantas ídolos delante de mí. Aún por todos mis favores me estás dando la espalda, Rabacaiceta Rebequía. Quiero que lo escuches, oh casa de Israel. Quiero que lo escuches, oh casa de Dios, Rabaí Candanabaí. No lo toleraré más, Rabacanamaí. No lo toleraré más, Sandarabaicita. Quita ya ese ídolo y mírame a mí. Mírame a mí, dice el Señor. Mírame a mí una vez más. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Obedezcamos a la voz del Espíritu Santo. Damos a la voz de la palabra de Dios. Y que no haya nada en nuestro corazón, hermanos, que está impidiendo el fluir de la presencia de Dios en nuestras vidas y una búsqueda y una vida de servicio a Él. Recuerden que es abominable ante el Señor que no se le crea a Él, no lo tolera. De quienes hemos recibido tantas misericordias de Él, dejemos de buscar y de depender de Él. Dios no lo tolera. Por eso es paciente.